Buenos días. Buenos días. Hermano Cristian, buenos días. Buenos días. Sí, gracias por asistir hoy en la adoración. El título del mensaje hoy es ¿qué? Fuerte o tierno. Fuerte o tierno. Sí. Susana, ¿qué es el título del mensaje hoy? Oh, muy bien, gracias. Cuando mi hijo aprendió a conducir en el colegio, fui a dar una vuelta con él. Conducía el coche bastante rápido, pero su forma de conducir era muy parecida a la mía. Mi hijo aprendió a conducir en una autoescuela y pensé, ¿cómo es que tiene los mismos hábitos, la misma forma de conducir que yo? ¿Dónde aprendió a conducir así? ¿Cómo? Sí, aprendió viéndome conducir. Me di cuenta de que nuestros hijos no aprenden escuchándonos, sino observándonos. Aprenden observándonos e imitándonos, no por lo que decimos. Lo mismo ocurre en nuestra vida de fe. Cuando crecemos espiritualmente, observamos y seguimos el ejemplo de nuestros predecesores en la fe. Por eso creo que las personas infelices en nuestras vidas son aquellas que no tienen a alguien a quien admirar y seguir. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos: viviendo con ellos durante ¿cuántos años? 3 años. En lugar de enseñarles en las clases o seminarios. Las enseño observando y aprendiendo del ejemplo de su vida y su ministerio. Les puso en pareja para evangelizar afuera y les dejó hacerlo en la práctica en lugar de en un aula. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo también demuestra un importante principio del discipulado en su propia vida. Un discípulo de Jesús debe ser a la vez fuerte, a otra vez tierno. A la vez fuerte, a otra vez tierno. Fuerte se ve en su relación con Marcos en capítulo 15, 36 hasta 41, y tierno se ve en su relación con Timoteo, Hechos capítulo 16, 1 hasta 5. En la primera parte, esto por favor, puede. En primera parte, una más por favor. Fuerte en su relación con Marcos en 15 y también tierno con Timoteo. En la primera parte, 15:36 hasta 41, vemos que para ser discípulo de Jesús hay que ser fuerte. El apóstol Pablo le dice a Bernabé que quiere volver a visitar los lugares que visitó en su primer viaje misionero. Pero Bernabé está de acuerdo y se ponen en camino, pero no se ponen de acuerdo sobre a quién llevar con ellos. Bernabé quiere llevar a ¿quién? Bernabé quería llevar ¿a quién? Sí. Leamos otra vez por favor aquí. Ok. Leamos juntos otra vez aquí 36. Algún tiempo después Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor. Veamos cómo están.
Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos. ¿Sí? Dos nombres, pero igual ya, Juan y Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Aquí, un poco hay desacuerdo entre ellos. Bernabé está de acuerdo y se ponen en camino, pero no se ponen de acuerdo sobre a quién llevar con ellos. Bernabé quiere llevar a Marco y Pablo se opone. La razón de la objeción de Pablo se da en Hechos 13:13. Marcos abandonó el viaje misionero y regresó a su casa en Jerusalén. La Biblia no dice por qué Marcos regresó a casa, pero hay varias teorías. Una interpretación es que Marcos, que era sobrino de Bernabé, Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces se marchó porque no estaba contento con que el liderazgo del equipo misionero hubiera pasado de su tío Bernabé a Pablo. Cuando Bernabé le pidió a Marcos que fuera con él, no creo que tratara de obtener un pase por ser un pariente. Probablemente pensó que ya lo había hecho 2 o 3 años antes y que había madurado y debía dársele otra oportunidad a Marcos. Porque como sugiere el nombre de Bernabé, ¿qué significa Bernabé? Era un consolador, animador. Entonces él quería animar a Marcos, aunque él un poco faltaba antes. Pero Pablo se opuso y discreparon violentamente. Aquí, versículo 39, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. ¿Sí? Conflicto tan serio que acabaron por separarse. Esta palabra significa estar en desacuerdo violentamente. Los maestros de la fe pelearon y se separaron tan amargamente que Bernabé se llevó a Marcos con él a Chipre y Pablo se fue de viaje misionero con Silas. La relación que los había unido tan estrechamente se había distanciado. Veo este incidente y pienso que Pablo fue demasiado lejos. ¿Quién es Bernabé? Bernabé es el mayor en la fe y mentor de Pablo. Después de conocer a Jesús, Pablo quiso reunirse con los apóstoles en Jerusalén, pero nadie estaba dispuesto a recibirle. Cuando nadie estaba dispuesto a recibirle, que había perseguido a los cristianos en el pasado, Bernabé le ayudó. Cuando Pablo bajó a Tarso, su ciudad natal, fue Bernabé quien viajó hasta Tarso para llevarlo y arreglar el camino de su ministerio. Este es el tipo de Bernabé que podría haber aceptado la opinión de Bernabé e irse con Marcos. Pero en lugar de eso, insistió, discutió y finalmente eligió seguir caminos separados. ¿No estaba siendo Pablo demasiado duro con él? En otra palabra, creo que Pablo fue un poco mezquino o tacaño. Pero Dios debió de pensar de otra manera, porque vemos que Dios bendijo el ministerio de Pablo
a partir de entonces, ya que formó un equipo misionero con Silas, eligió al joven Timoteo en lugar de Marcos, abriendo la puerta a las misiones europeas. Humanamente hablando, parece que Pablo estaba siendo duro y terco. Así que, ¿por qué Dios lo bendijo? ¿Por qué Dios lo bendijo a Pablo? No creo que Pablo hiciera esto porque tuviera algo personal contra Marcos. Creo que se opuso firmemente por el bien del Evangelio. Más tarde, en Colosenses 4:11, Pablo habla bien de Marcos. Sin embargo, Pablo puede haber sentido que habría sido un gran revés para la misión si hubiera tomado a Marcos, que todavía era inmaduro en este punto, y luego se hubiera ido a mitad de camino, por lo que tomó la decisión de separarse, no por reconocimiento o lealtad, sino por el bien de la obra del Evangelio de Dios. Para ser discípulo del Señor, a veces hay que ser fuerte. Algunas personas del entorno son demasiado complacientes e intentan evitar los conflictos con los demás porque piensan en cómo les verán los demás. No puede ser discípulo de Jesús si pone demasiada humanidad en primer lugar. Al diablo no le gustan nuestras misiones o evangelismo porque estamos en el campo de batalla o guerra espiritual. Así que no podemos permitirnos ser demasiado humanos cuando trabajamos para rescatar a la gente de las tinieblas. Estos ataques de diablo vienen a través de personas cercanas a nosotros. Puede venir en forma de persecución o tentación a través de una esposa, esposo, padre, hijo o amigo. Y si no les cortamos el paso, pueden perder la salvación y permanecer en la oscuridad para siempre. En Mateo 10, 36, 37 leemos, los enemigos, ¿dónde está? Más. Aquí, Mateo 10, 36, 37, leamos juntos. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Hay momentos en los que un discípulo del Señor debe ser fuerte, obstinado y tener principios. Debemos hacerlo por el bien del Evangelio y la salvación de las almas. Que todos seamos fuertes cuando estén en juego principios o asuntos importantes del Evangelio. Amén. Pero aquí de otro lado, no deberíamos ser siempre tan tercos y fuertes que todo se reduce a lo correcto y lo incorrecto. En Hechos 16, 1 hasta 3, Pablo y Silas se unen para ir a Derbe y Listra y se encuentran con un joven llamado Timoteo. Aquí leamos juntos capítulo 16, 1 hasta 3. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero no de padre griego. Los hermanos en Listra y Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. Lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Entonces aquí,
El hecho de que aquí se refieren a él, Timoteo, como discípulos, sugiere que había creído en Jesús en el primer viaje misionero. Los que le rodean alaban a Timoteo por su fe y Pablo quiere que se una al equipo misionero. La madre de Timoteo era, ¿quién? Judía. Judía. Pero su padre, griego. Para los judíos, si su madre es judía, sus hijos serán judíos. Este suponer que el marido no era judío practicante, porque cuando nace niño judío, se le suele circuncidar a los, ¿qué días? 8 días. A las 8 días un bebé debe tener circuncisión. Pero vemos que Timoteo no está circuncidado. Pablo toma a Timoteo y lo circuncida, lo cual es sorprendente. ¿Por qué? Pablo era muy sensible respecto a la circuncisión. Criticaba a los judíos por exigir la circuncisión a los gentiles que creían en Jesús. No hubo incluso una conferencia en Jerusalén sobre la cuestión de la circuncisión de los gentiles. Ya nosotros ya aprendimos, ¿sí? La conferencia en Jerusalén. Gálatas 5, 3 y 4, Pablo nos dice algo así. Ya leamos juntos. De nuevo declaró que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. El apóstol Pablo dice que los que tratan de ser justificados mediante la circuncisión están cortados de Cristo y han caído de la gracia. En otra palabra, no son salvos. Muy estricto, ¿ya? A primera vista parece contradictorio e incoherente que Pablo, que condenaba a los que hacían tanto hincapié en la circuncisión, circuncidará a Timoteo. Pero no lo es. Pablo se había vuelto así de blando y tierno por causa del evangelio. Vemos que aunque era apóstol de los gentiles, sentía un gran amor por sus compatriotas israelitas. Vemos que donde quiera que iba, buscaba primero la sinagoga para evangelizar a los judíos. Por eso circuncidó a Timoteo de antemano, porque temía que si iba con Timoteo volvería a haber problemas y conmoción entre los judíos. Aquí vemos un lado más suave y tierno de Pablo. 1 Corintios 9, 19 hasta 21. Leamos juntos. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me ha hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienes la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Pablo se hizo siervo de todo por causa del evangelio. Un siervo no tiene opinión propia.
Sí, un siervo no tiene tres cosas. Siervo no tiene su nombre propio. Solo algunos nombres, si el dueño puede llamarlo, ¿sí? No, nombre. Segundo, el siervo no tiene su riqueza, ¿sí? Todo de dueño, de amo. Tercero, el siervo no tiene su opinión. Solo amo, sí, hágalo, hazlo, sí, Señor. ¿Sí? Entonces aquí, Pablo es como siervo. Un siervo no tiene opinión propia, hace lo que su amo le manda. Un verdadero discípulo de Jesús es amable, acepta y tolera las opiniones de los demás. Siguen lo que los demás les dicen que hagan. Si no es una cuestión de vida o muerte, lo aceptan y siguen la corriente. ¿Por qué? Evangelio se comparte para que una persona más crea. Por eso no puede ser discípulos de Jesús si es muy opinante y terco. Tiene que ser flexible para seguir a la otra persona si así lo quiere. Un siervo no es alguien que hace lo que quiere. Por el bien del evangelio, que todos seamos personas tan suaves, tiernos y aceptantes. Amén. Amén. Pero aquí, para ser un discípulo de Jesús, la tercera cosa que necesitamos hacer es equilibrar estos lados fuertes y tiernos. Necesitamos ser fuertes cuando somos fuertes y tiernos cuando somos tiernos. No 50% fuertes y también 50% tiernos. Pero esto no es fácil, ¿verdad? Nadie quiere responder. No. No es fácil y muchas veces somos tiernos cuando deberíamos ser fuertes y fuertes cuando deberíamos ser tiernos. Así que en la iglesia a menudo causamos conflictos por ser fuertes y obstinados en nuestras opiniones, cuando no importa. Pero cuando se trata de la importante labor de la iglesia, pasamos a un segundo plano. En nuestro matrimonio también le ganamos y somos obstinados sobre las pequeñas cosas, cuando es mejor dejar las cosas como están y luego no tenemos una opinión cuando se trata de las grandes cosas como la educación de los niños o el uso de sustancias. Un buen marido hace lo que le dice su mujer. Amén. Un buen marido hace lo que le dice su mujer. Y la vida es fácil. Pero cuando se trata de principios de fe y de cosas importantes, un marido tiene que ser fuerte. Amén. Pequeñas cosas, pequeñas, solo déjalas, ¿sí? A la mujer, ¿sí? Pero no es fácil saber cuándo hay que ser fuerte y cuándo manso y suave. Por eso necesitamos orar sabiduría. Santiago 1:5. Leamos juntos aquí. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Amén. Me faltaba sabiduría, así que oré a Dios y Él prometió dármelo.
dármela. Además, para equilibrar la fuerza y la debilidad, necesita ser un 95% tierno y 5% fuerte. Así que de igual que sea un 100% tierno. Hay que ser fuerte en los principios, en el pecado y en el evangelio, pero en otras cuestiones es mejor tolerar y aceptar. ¿Por qué? Eso es amor. La señal de un verdadero discípulo se da en Juan 13:35. Aquí ya. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a otros. Dice que la señal de un discípulo no es llevar una cruz en la ropa o orar cuando se come, sino amarse los unos a los otros. En el versículo anterior, 34, Jesús dice, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Jesús dio este amor de aceptación, lavó los pies de Judas Iscariote, aun sabiendo que le traicionaría. Y le dijo que construiría la iglesia a través de Pablo, que se negó a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. Entonces aquí es muy importante para equilibrar, ¿ya? Tenemos que equilibrar la fuerza y la debilidad. Pero de todos modos debemos vivir lo más amablemente posible. Por supuesto, como he dicho, si hay una cuestión de principios o de pecado o del evangelio en juego, tenemos que ser fuertes. Por ejemplo, si mi marido no cree, normalmente es bueno seguirle la corriente y hacer lo que él diga, pero si me dice que no vaya a la iglesia el domingo o que no haga algún servicio básico que se supone que debo hacer en la iglesia, tengo que mantenerme firme. Cuando observo a algunos cristianos, veo personas que piensan que en el mundo está bien hacer esto y está bien hacer aquello. Así que siguen la corriente de lo que hacen los demás. Pero en la fe y en las relaciones tienen sus propias opiniones y se muestran firmes. Y por eso tienen conflictos y peleas con la gente. Tenemos que ser capaces de aceptar y trabajar con personas que no están de acuerdo con nosotros y piensan de forma diferente. Entonces, yo bendigo que todos tengan este equilibrio de tiernos y fuertes. Aquí ya. Siguiente, por favor. Aquí primero, ya leamos juntos. Seamos fuertes cuando estén en juego principios o asuntos importantes del evangelio. Amén. Amén. Segundo, seamos tiernos si no es una cuestión de vida o muerte. Amén. Fuerte o tierno. En nuestra vida es difícil para decidir cuándo debo ser fuerte o tierno. Pero entonces necesitamos orar para sabiduría. ¿Sí? Ahora
me gustaría aprovechar este momento para orar. Oremos en silencio durante un minuto, pidiendo a Dios que me recuerde que a menudo soy fuerte cuando debería ser tierno, y tierno cuando debería ser fuerte. Esto no sucederá de la noche a la mañana, pero queremos resolver, arreglarlo poco a poco. Señor, ayúdame. Yo quiero ser fuerte cuando debería fuerte. Yo quiero ser tierno cuando debería ser tierno. Levanten la mano si alguno de ustedes ha resuelto arreglar las maneras en que han sido tiernos cuando deberían ser fuertes, y fuertes cuando deberían ser mansos. Entonces necesitamos sabiduría. Sí, Señor, ayúdame para discernir. Querido Señor, gracias. Hoy hemos visto cómo el apóstol Pablo era duro con Marcos y tierno con Timoteo. Y oro para que, como discípulo tuyo, nosotros también seamos duros cuando debo ser duro, y tierno cuando debemos ser tiernos. Ayúdame a arrepentirme de cómo he estado viviendo mi vida al revés, y ayúdame a vivir una vida equilibrada. Señor, ayúdame a seguir y aceptar mansamente o tiernamente las opiniones de los demás, a menos que se trata de una cuestión de vida o muerte. En el nombre de Jesús, amén. Ahora que la gracia de Jesús y el amor de Dios y la guía del Espíritu Santo estén con todos los miembros de la iglesia del Sarán Amor, que están viviendo una vida equilibrada de discipulado, dándose cuenta de cuándo ser fuerte y cuándo ser manso y tierno, desde ahora hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.